no es tan avanzado, pero es bien importante y sobre todo a mis compañeros que vamos a tener fármaco ya este ciclo que viene, nos interesa bastante este tema, ¿verdad? Por toda la farmacología colinérgica, ¿verdad? Hay toda una familia de fármacos que tienen que ver con este tipo de receptores. E igual, para los que no han llevado oficio, este es un buen tema para introducirse, porque, por lo que dije anteriormente, ¿verdad? No es tan complicado y se entiende bastante bien y la verdad que aquí van a haber varios conceptos que les van a servir para los temas que van más adelante, ¿verdad? Como por ejemplo el de cardio, el de renal y así. Entonces, digamos que este es un tema básico, ustedes lo tienen que conocer y es de los primeritos que les dan, ¿verdad? Ya saben que anteriormente pues nos daban yoga y física al mismo tiempo y ahora es distinto, ¿verdad? Entonces yo creo que van a empezar con este tema o alguno parecido. Pero ya empecemos ya directamente con el tema. Básicamente, los músculos son órganos de tejido compuestos por un montón de fibras. Y mediante estos músculos nosotros realizamos casi que todas las labores, ¿verdad? De la vida diaria. Desde agarrar nuestro teléfono, desde caminar, ¿verdad? La locomoción, desde prepararnos comida, o sea, realmente son órganos bien importantes. Y entonces nos interesa, futuros profesionales de la salud, saber cómo funcionan, ¿verdad? Su funcionamiento normal, sobre todo que la fisio estudia el funcionamiento normal del cuerpo humano. Y ya cuando hayan enfermedades involucradas, pues ya van a verlo ya en otras materias más avanzadas. Pero fisio es una de las materias más importantes en esta carrera, porque ustedes van a aprender cómo es que funciona el cuerpo humano en situaciones normales. Un pequeño paréntesis que quería hacer es de que si en algún momento se me corta o algo así, pues me lo hacen saber porque se me vino un poquito la lluvia por aquí, pero está leve, así que no fue como ayer, vea, que sí nos agarró duro. Pero ajá, hoy sí ya comencemos. Entonces, nos habíamos quedado que los músculos son órganos bien importantes porque nos permiten hacer un montón de labores, ¿verdad? De día a día. E incluso la locomoción, ¿verdad? Que es transportando de un lugar a otro. Pero los músculos no solo tienen una clasificación, sino que hay tres tipos de músculo que podemos distinguir en nuestro organismo. Y estos tres tipos de músculos ustedes los tienen que dominar, ¿verdad? Tienen que saber cuál es cada uno y qué tipo de sistema nervioso es el que lo controla. Tenemos en primera instancia el músculo esquelético. El músculo esquelético es de carácter voluntario. Eso quiero que sepan hasta ahorita. Tenemos el músculo liso también, que este es de carácter involuntario, y tenemos el músculo cardíaco, que igualmente es de carácter involuntario. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, el músculo esquelético es el músculo que nosotros tenemos en nuestras extremidades. Por ejemplo, el bíceps, los músculos de nuestras piernas, de nuestros abdominales, de nuestros pectorales también. Y este lo podemos controlar de manera voluntaria. Es decir, que si yo pienso, si quiero mover mi mano, ¿verdad? Lo único que tengo que hacer es pensar en moverla, ¿verdad? Y la muevo voluntariamente, totalmente. De ahí tenemos el músculo liso. Este músculo liso es bien característico de órganos, ¿verdad? Sobre todo del tracto gastrointestinal, e incluso también se encuentra en las paredes de las arterias y las venas, pero eso ya es otra historia, ya lo van a ver más adelantito. Pero el músculo liso es de carácter involuntario, es decir, yo no puedo decir, sí, yo quiero que se mueva mi intestino, ¿verdad? Yo no lo puedo hacer por voluntad propia, sino que hay todo un sistema que lo controla por mí, ¿verdad? Para que yo no tenga que preocuparme en controlar ese sistema. Entonces, imagínense qué fregado fuera si yo tuviera que controlar, ¿verdad? Todo lo que está pasando en mis órganos, ¿verdad? Tendría que estar pendiente de un montón de cosas que, por suerte, existe este sistema involuntario y no tengo que estar pendiente de ese montón, ¿verdad? De cosas. De ahí tenemos, en tercera instancia, el músculo cardíaco. Este es de carácter involuntario igualmente. Y ya lo van a ver en su propio tema, ¿vean? Porque les hemos preparado un tema también de músculo cardíaco, bueno, de cardio en general, donde ustedes van a aprender cómo es que funciona el corazón, ¿verdad? Y por qué es de carácter involuntario. Porque tiene su propia red, ¿verdad? De funcionamiento y no tengo que pensar yo, sí, yo quiero que lata mi corazón o yo quiero que se detenga, ¿verdad? No puedo decir eso. No puedo provocar ninguna de esas dos cosas, ¿verdad? Todo es involuntario. Entonces, ¿qué es lo importante que tienen que saber aquí? Que el esquelético es voluntario y el liso y el cardíaco son involuntarios.
Vamos a ver otra característica. En el caso del esquelético, es de carácter, bueno, sus células son de carácter multinucleadas. Y en el caso del liso, son mononucleadas, e igualmente del cardíaco. Ya cuando veamos estos cortecitos histológicos que les he traído, me voy a explicar mejor, vea, con esa característica. De ahí, otro dato bien importante que ustedes tienen que saber es el tipo de sistema nervioso que controla a cada uno de estos músculos. Vea, ya decíamos de que su carácter, vea si era voluntario o involuntario, y dependiendo de si es voluntario o si es involuntario, lo va a controlar un tipo de sistema nervioso u otro. En el caso del esquelético, veamos, lo controla el sistema nervioso somático. Yo quiero que de hoy en adelante ustedes cuando escuchen somático lo asocien con voluntario o de carácter voluntario, o sea, que yo puedo controlar. A eso se refiere el sistema nervioso somático. Y de ahí, en el caso de los involuntarios, vemos de que están controlados por el sistema nervioso autónomo. E igualmente, como lo hicimos con el somático, quiero que ustedes también asimilen autónomo con involuntario. Es decir, que yo no tengo que estar pensando en controlarlo, sino que ellos solo se controlan y así. Entonces, esas son las características básicas de los músculos. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto hasta el momento? ¿Estamos bien hasta ahí? Díganme si alguien tiene alguna duda y les dejo el espacio. Todo bien, gracias. Chivísimo. Esto era para que ustedes supieran algunas características generales. Yo sé que ya han visto los músculos, ¿verdad? Pero hoy los vamos a ver con un enfoque ya más propiamente de cómo funcionan. Aquí les he traído estos cortes histológicos, ¿verdad? De cómo se ve cada tipo de músculo. No sé si ustedes ya llevaron microanatomía, ¿verdad? Pero si ya la llevaron, ya lo conocen, pero si no la han llevado, pues ya van a conocer este tipo de cortes. Pero así es como se ve básicamente cada tipo de músculo, ¿verdad? Bajo el microscopio. Aquí observamos el músculo esquelético, que ustedes pueden ver así como un montón de fibras, ¿verdad? Este como color rosado, ¿verdad? Son un montón de fibras que componen al músculo, y estos puntitos como más morados son los núcleos de estas células. Entonces aquí podemos observar que el músculo esquelético, como yo les decía, es multinucleado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un montón de núcleos, ¿verdad? A lo largo de las células, ¿verdad? Del músculo esquelético. Contrario al músculo cardíaco y al liso. En el caso del cardíaco, observamos que también se encuentran este tipo de núcleos, de aquí como un color más morado, pero un poco más tenue, y vemos de que no hay tantos como en el músculo esquelético. Entonces ya aquí ya podemos decir que son mononucleares, ¿verdad? Porque se encuentra uno cada un montón, ¿verdad? O sea, uno, donde encontrábamos uno aquí, encontrábamos como tres, ¿verdad? En el esquelético. E igualmente aquí está el liso, aquí se puede observar mejor, en el caso del liso, cómo solo hay un núcleo, ¿verdad? Por cada una de estas células. E igualmente aquí les traje una representación gráfica a lo que me estoy refiriendo, de cada tipo de músculo, de la característica mononuclear y multinuclear. En el caso cardíaco, aquí podemos ver que hay un núcleo cada montón de espacio, entonces lo clasificamos como mononuclear. Igualmente, el músculo liso ya decíamos también que lo clasificamos como mononuclear. Y en el caso del esquelético, lo clasificamos como multinuclear. Y ahí está, para que ustedes conozcan las generalidades de los músculos. Entonces, yo les traigo una pregunta aquí. ¿Cuál creen ustedes que es el músculo esquelético esencial para la supervivencia? ¿Cuál creen ustedes que es el que necesitamos si no nos morimos? Sin pena ahí, participen. ¿Cuál creen que es el músculo esencial para la supervivencia? El músculo esquelético. Pulmón. Uy, está bien cerca. Está bien cerca. Uy, no, no, no. El tipo cardíaco es un tipo separado. El músculo esencial para la supervivencia es el diafragma. Por si ustedes se los preguntan alguna vez, el músculo esencial para la supervivencia es el diafragma. ¿Por qué?
porque básicamente el diafragma es el músculo de tipo esquelético que controla la respiración. Y eso ya lo vamos a ver en la clase que les voy a dar de respiración, ¿verdad? Pero esa es la respuesta a esta pregunta. En el caso del músculo esencial para la supervivencia, es el diafragma, porque si no lo tuviéramos, pues nos morimos, ¿verdad? No podemos respirar, no podemos hacer intercambio gaseoso. Pero sí, ya es otra historia, ya lo vamos a ver en otra clase. Entonces, aquí les he traído un esquema de los tipos de músculo. Ya aquí podemos ver que hay algunas literaturas en las que se le clasifica como estriado al músculo esquelético y cardíaco. Esta clasificación es válida también, pero por lo general no se las van a poner así en una evaluación, por ejemplo, sino que solo les van a mencionar esquelético, cardíaco y liso. Ya decíamos que es de carácter voluntario el esquelético, el cardíaco es involuntario y el liso igualmente es involuntario. Pero el liso tiene una característica bien especial que yo quiero que ustedes sepan, ¿verdad? Ya desde antes, ¿verdad? Que vean ya propiamente el músculo liso. Y es que el músculo liso posee un sistema nervioso entérico. ¿Qué es este sistema, ¿verdad? O sea, ¿para qué sirve? Es para que el músculo liso pueda controlarse a sí mismo, ¿verdad? Por medio de este sistema nervioso entérico, que se compone de un plexo mientérico y de un plexo submucosal. Esto ya lo pueden ver más a fondo cuando ustedes estén viendo algún tema propiamente de músculo esquelético y de sistema nervioso entérico, pero en esta ocasión estaremos hablando más que nada de los receptores. Ya esto solo se los mencionaba como característica especial del músculo liso. Entonces, continuando un poquito con algunas generalidades, ¿verdad? Antes de que ya entremos a ver propiamente los receptores, quiero que ustedes tengan en cuenta algunas funciones del músculo esquelético. Y bueno, las que les mencionaba, ¿verdad? La primera es la de respiración, ¿verdad? Por medio del diafragma y muchos otros músculos accesorios. También tenemos la función de postura, ¿verdad? De cierta manera los músculos nos dan un soporte y de hecho la pérdida o la necrosis de alguno de ellos podría llevar a que nosotros lleguemos hasta necesitar bastón, por ejemplo, en el caso de las piernas. O sea, no tendremos ese soporte que teníamos con todos los músculos sanos. Entonces, es bien importante. También en el caso de la locomoción, ¿verdad? En el caso de los músculos de las piernas, de los brazos, ¿verdad? Para podernos mover, transportar de un lugar a otro. También la producción de calor, ¿verdad? Cuando hacemos ejercicio, cuando estamos con un ambiente frío también. Y también una de las funciones también bien importante es que ayudan en el retorno venoso por medio de la presión de venas en las extremidades inferiores. Pero, ajá, todos estos conceptos los van a ver cuando ustedes estén viendo el tema de cardio, ¿verdad? La otra semana ya. Entonces, ¿cómo funciona esto? Hola, Lo liso podría, hola, no te escucho, se te traba un poquito. en músculo liso podría darnos otro. Hola, En músculo liso podría darnos otros ejemplos, aparte del intestino delgado. bueno, también podríamos encontrar el hígado y como yo les mencionaba también algunos vasos sanguíneos, bueno, los vasos sanguíneos en general y también la vejiga, ¿verdad? También el riñón, también muchos, bueno, todo lo que sea órganos, ¿verdad? Así, órganos internos, ¿verdad? Básicamente todos esos órganos internos, músculo liso. Hola. Como viscerales entrarían aquí principalmente. Sí, cabal, viscerales. Y vaya, vamos a hablar de la composición de un músculo esquelético, ¿verdad? Porque para entender cómo funciona, cómo se contrae, debemos de conocer su composición, ¿verdad? Y es que este es un músculo esquelético, como si fuera una naranja, ¿verdad? Si lo ven así como de una forma, de otro tipo de enfoque, ¿verdad? Se ve como si fuera una naranja. Y es que el músculo está compuesto por un montón de cositas, ¿verdad? De pequeños fascículos, de cada vez más pequeños. Y entonces encontramos el músculo esquelético. Y de ahí vemos el epimicio. Y el epimicio está conteniendo a fascículos. Estos fascículos, a su vez, contienen a fascículos musculares. Y estos a su vez contienen sarcolema. Y estos en el sarcoplasma contienen fibras musculares. Y estas fibras musculares, yo quiero que ustedes se fijen bien,
porque estas fibras musculares contienen actina y miosina, que básicamente la contracción muscular no es nada más que se toquen la actina y la miosina, ¿verdad? Que interactúen. Una vez que interactúan la actina y la miosina, es como si nosotros tuviéramos dos cables pelados, ¿verdad? Y entonces cuando los juntamos, vemos la electricidad, ¿verdad? Que se da al juntarlos. Entonces, básicamente lo que nosotros buscamos en la contracción muscular es que la actina y la miosina hagan contacto. Pero eso ya lo vamos a ver ahorita que les traigo todo el proceso de la contracción muscular. Entonces, ya hablando propiamente de receptores musculares, ya sin más preámbulos, les he traído los tipos de receptores musculares y de cada uno de estos vamos a hablar a fondo, de los colinérgicos. ¿Ya? Entonces, los receptores musculares los podemos dividir en dos grandes grupos. Los primeros son adrenérgicos, que estos responden ante catecolaminas. Acordémonos que las catecolaminas son, por ejemplo, la adrenalina y noradrenalina. Y también tenemos los colinérgicos, ¿vea? Que estos dependen de la acetilcolina. Ojo, no confundamos la acetilcolina con la acetil-CoA. La acetilcolina es un neurotransmisor, mientras que la acetil-CoA pues ya es algo más metabólico. Y de hecho que la acetilcolina está compuesta de acetil-CoA, pero son dos moléculas distintas. La acetilcolina es un neurotransmisor, quiero que ustedes lo sepan desde ya. La acetilcolina es un neurotransmisor y estimula a dos tipos de receptores, los cuales son nicotínicos y muscarínicos. Entonces, vamos a quitarnos de encima los receptores adrenérgicos. Básicamente, lo que yo les decía y lo que ustedes tienen que saber es de que estos responden ante catecolaminas, ¿verdad? Ante la presencia de catecolaminas, como lo son la adrenalina y la noradrenalina, ¿verdad? Que son dos hormonas que ya las vieron en Bioca, ¿verdad? Que las estuvimos viendo en las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Donde se secretan y todo eso. Entonces, en los músculos, en algunos músculos van a existir estos receptores que van a captar estas moléculas o que se van a activar, ¿verdad? Ante la presencia de estas moléculas, de estas hormonas. Y entonces van a producir una cierta respuesta, ¿verdad? Ante ella. ¿Dónde podemos encontrar los adrenérgicos? Los podemos encontrar en la musculatura lisa vascular, ¿verdad? Lo que yo les decía, ¿verdad? En los vasos sanguíneos, ¿verdad? Prácticamente. En el corazón también, en el riñón, o sea, en diferentes lugares, pero no vamos a estar tratando los adrenérgicos en este momento, porque eso es tema ya más de cardio y entonces en esta ocasión vamos a estar viendo los nicotínicos. Los nicotínicos, a su vez, tienen N-M. Aquí es bien fácil aprender, es decir, que ustedes tienen que saber que los N sub N se le abrevia así o se le pone la N porque lo vamos a encontrar en las neuronas sobre todo. Y le ponemos N sub M porque lo vamos a encontrar en músculo esquelético, ¿verdad? Sobre todo. Entonces, eso es para que ustedes se aprendan cuando ya estén viendo más a fondo este tema, o bueno, ya cuando yo voy a explicar, ¿verdad? Dónde está localizado cada uno, cómo funciona, y para que cuando ustedes vean los N sub N, digan, o sea, es N sub N y está en una neurona, pertenece a la neurona. Y el N sub M, pues pertenece al músculo, ¿verdad? Entonces, de ahí tenemos por otro lado los receptores muscarínicos, que estos receptores muscarínicos van a ser propios del músculo liso. Entonces, los receptores muscarínicos tenemos 5, pero que eso no los asuste porque realmente no es complicado conocer la acción de todos ellos. ¿Verdad? Los muscarínicos que tenemos son el M1, M2, M3, M4 y M5. Y ya vamos a explicar más a fondo para qué funciona cada uno. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿Les va quedando claro hasta ahorita? ¿Vamos bien? ¿Se me trabó algo? No sé. ¿Quieren que le...? Chivísimo. Vamos bien. Bueno, y si alguien se pregunta por qué de los nombres, tiene una historia chistosa. Y es que, bueno, algunos científicos vieron de que, por ejemplo, los nicotínicos respondían ante nicotina y así le quedó el nombre, ¿verdad? Aunque propiamente no sean siempre estimulados por nicotina. O sea, ahí ya le quedó el nombre como que por costumbre, ¿verdad?
Y los muscarínicos, porque unos científicos vieron que respondían ante ciertos hongos. Pero esto es como un dato extra, ¿verdad? Como una curiosidad, más que nada. Vamos a pasar ya a los receptores nicotínicos N sub N, quiero ver, lo voy a explicar. Aquí ya les traje cómo funcionan los N sub N. Esperen, ya lo voy a explicar. Bueno, ya decíamos anteriormente que los receptores nicotínicos se dividen en N sub N o NN y NM, vea, N sub M. Los N sub N, por su nombre, yo sé que se van a localizar en las neuronas. Vea. En este caso yo les he traído una representación gráfica de dos neuronas. Aquí podemos encontrar de un lado una neurona presináptica y una postsináptica. Y es que nuestro cuerpo funciona por medio de la interacción de este tipo de neuronas. O sea, constantemente están en comunicación realizando algo que se le llama sinapsis. Entonces, y por medio de la sinapsis, pues se transmiten los impulsos eléctricos. Entonces, aquí podemos ver a dos neuronas. ¿Y qué es lo que yo quiero que ustedes vean aquí? Bueno, que en la neurona presináptica, o bueno, en todas las neuronas, a nivel de esta parte que es como triangular, que se le llama axón, vamos a encontrar acetilcolina. Esta acetilcolina, por diferentes procesos que ya les voy a explicar más adelantito, se libera y se une a los receptores N sub N. Aquí les he exagerado el tamaño, obviamente no son tan grandes. Aquí nada más para que ustedes lo vean, con fines educativos. Pero básicamente los receptores N sub N son como unas pequeñas canastitas, que se encargan de cachar la acetilcolina que ha secretado la neurona presináptica. Entonces, prácticamente todas las neuronas a nivel de su cabeza, de esta parte más circular, tienen este tipo de receptores nicotínicos NN para la captación de acetilcolina. Entonces, ¿qué pasa cuando la acetilcolina se une? Ya vamos a verlo. Pero básicamente lo que yo quiero que ustedes sepan aquí es de que todas las neuronas están constantemente secretando y recibiendo acetilcolina. Aquí vemos a nivel del axón, se secreta la acetilcolina y viene esta neurona postsináptica y la recibe por medio de sus receptores N sub N. ¿Entendemos ahí? Básicamente, los receptores estos son estimulados por la acetilcolina. O sea que viene la acetilcolina y los activa. Y ya vamos a ver para qué los activa o qué pasa cuando los activa. Entonces, perdón, sería correcto decir que para que se dé la comunicación entre neuronas, o sea, la sinapsis, se necesita esta retroalimentación de acetilcolina, que una la produzca y otra la tipo absorba. Cabalito, ese es el juego que se da aquí. Constantemente se está produciendo acetilcolina o secretando acetilcolina y la otra neurona pues la cacha, la recibe y ya vamos a ver qué sucede cuando la recibe, porque, cambia un montón de cosas. Pero estamos bien hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda al momento? Yo tengo una duda. Entonces, Ajá. este tipo de receptores solo está en la postsináptica, no, nunca en la presináptica. Están en todas las, o sea, aquí le llamamos presináptica y postsináptica. Dijéramos, este está a la izquierda y este está a la derecha, ¿verdad? Pero realmente en todas las neuronas nosotros vamos a encontrar este tipo de receptores, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se los puedo dibujar aquí para que no se confundan. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar receptores nicotínicos NN, ¿verdad? E igual, o sea, como yo les decía, es toda una cadena de transporte de energía, ¿verdad? Y así es como se va transmitiendo el impulso, ¿verdad?, eléctrico por medio de la recepción de acetilcolina y así, o sea, es como que todas las neuronas, como si fueran una cadena, ¿verdad? Yo quiero que lo entiendan como si fueran una cadena o como si fuera un cable, ¿verdad?, muy largo, donde se transmite la energía de una a otra y así. Entonces, todos estos componentes que yo les estoy enseñando aquí están presentes en todas las neuronas. En este caso le hemos puesto presináptica y postsináptica solo para nombrarlas de alguna manera, ¿verdad? O sea, que una está de un lado y la otra está del otro lado. Pero, no sé si te contesté la pregunta ahí. Básicamente están presentes en todas las neuronas. Entonces, o sea, estaría bien decir como que está en la cabeza de la neurona y no en el axón. Sí, cabal. En el axón nosotros vamos a estar secretando acetilcolina. Ok, chivo, gracias. En la parte de la cabeza tendremos los receptores.
y ya vamos a ver qué pasa. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Vamos al siguiente paso? ¿Les parece? Dátelo. Sí, ustedes mandan aquí. Vamos a ver el siguiente paso. ¿Qué pasa? Una vez que la acetilcolina se unió a nuestro receptor, viene y se activan unos canales de sodio. Yo quiero que ustedes piensen en este tipo de receptores como si fueran unas piezas de rompecabezas, ¿verdad? O sea, no sé, me gustaría representarlo aquí, no sé, yo dibujo muy mal, pero es como si nosotros tuviéramos una pieza faltante, ¿verdad? Nosotros tenemos una pieza faltante que sería nuestro receptor N sub N, y lo ven aquí mal dibujado, y entonces viene una molécula de acetilcolina y se une a él. Entonces es como si fueran dos piezas de rompecabezas, ¿verdad? Dos piezas que se complementan perfectamente, prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Se une la acetilcolina, ACH, aquí se lo voy a poner ACH, y entonces se va a abrir un canal. Se va a abrir un canal de sodio, donde obviamente va a entrar sodio. Y ya vamos a ver que hay tres iones bien importantes que ustedes yo quiero que conozcan desde ahorita, que son el sodio, el potasio y el calcio. Estos tres mosqueteros, estos tres hermanos, van a estar, o sea, los vamos a ver constantemente a lo largo de todos los pasos que les he traído. O sea, eh, prácticamente toda esta interacción es un juego entre estos tres iones. ¿Ya? Obviamente hay otras moléculas involucradas, pero estas son de las más importantes. Así que yo quiero que ya desde ya lo tengan en mente. El sodio, el potasio y el calcio, en el caso de la contracción muscular. Entonces, veíamos aquí de que viene la acetilcolina y se une al receptor, y cuando este se une, se abre un canal de sodio, y entonces empieza a pasar sodio hacia adentro de la neurona. ¿Y qué pasa cuando el sodio empieza a entrar? El voltaje de la célula aumenta. Es decir, que siempre que nosotros veamos que va a entrar sodio a alguna célula, va a ser para cambiar su polaridad. En este caso, ante la entrada de sodio, esta se empieza a poner positiva o se empieza a activar, así se le llama también, se empieza a activar. Entonces, básicamente estos canales hacen que fluya sodio, pero lentamente, o sea, es como que va empezando a fluir el sodio, va empezando y se empieza a activar la cabeza de esta neurona, y ya vamos a ver qué pasa. Pero, ¿alguien tiene alguna duda hasta ahorita? ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo ahí? Yo tengo una pregunta. Sí, sí, decime. Siempre que se metan así todos los iones, ¿siempre van a hacer un cambio de polaridad positivo o solo en el caso de sodio va a ser positivo? Fíjate que es en el caso del sodio. Por lo general siempre el sodio va a entrar, porque el sodio es más abundante en el espacio extracelular. Creo que eso ya lo vieron en Bioca, pero ponerle que sodio hay un montón, ¿verdad? En todo este espacio hay un montón de sodio, y por dentro hay potasio, ¿verdad? En el espacio intracelular. Entonces cuando viene y entra el sodio, empieza a cargar positivamente a la membrana de la célula. Entonces prácticamente cuando ustedes escuchen de que entra sodio a alguna célula, inmediatamente asócienlo con que se va a cargar positivamente o que su voltaje va a aumentar, vean. O sea, se va a cambiar de polaridad negativa a positiva. Entonces eso es lo que hace el sodio, esa es la función como primordial del sodio. Gracias. Chivo, chivo. ¿Alguien ahí con alguna duda? Espérenme un poquito, espérenme. Ya ven. Ya volví. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Entendimos esto? Pasamos a lo siguiente. Yo tengo una preguntita. Vaya, así como vemos que si entra el sodio, entonces va a ser positivo. ¿Qué Sí. pasa si entra potasio, si entra calcio?
Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero el potasio nunca va a entrar, porque el potasio está en bien bajas cantidades extracelulares. El potasio se encuentra por dentro de las células, o sea, en espacio intracelular. ¿Ya? Entonces yo quiero que ustedes empiecen a saber eso ya, que en el espacio extracelular, aquí se lo voy a anotar, extracelular, va a haber abundante sodio. Y en el espacio intracelular va a haber abundante potasio. Bueno, yo creo que es de lo primero que les van a enseñar, las concentraciones, ¿verdad? De estos iones, ¿verdad? En el espacio extracelular y en el intracelular. Pero hasta ahorita sepan esto, ¿verdad? Que el sodio se encuentra en grandes cantidades en el espacio extracelular, o sea, por fuera de la célula que estamos estudiando, y en el espacio intracelular hay potasio. Eso sépanlo. Y el calcio, pues ya vamos a ver cómo es o cuál es su papel aquí. Pero hasta ahorita sepan esto del sodio y el potasio. ¿Seguimos? ¿Les parece? Sí. Va, chulísimo. Entonces, vamos a ver el siguiente paso. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, aquí les he dejado indicados los pasos anteriores, ¿verdad? Para que no se me pierdan, sobre todo. Y ustedes vamos a recapitular rápidamente. Básicamente, el acetilcolina se unió al receptor N y esta unión abrió canales de sodio. Se empezó a entrar sodio y empezó a activar la cabeza de la neurona. ¿Qué va a pasar después? Esta carga positiva, ¿verdad? Se transmite hacia toda la célula, pero va a llegar a un punto en el que vamos a encontrar estos cubitos morados, ¿verdad? Aquí se lo he representado como un cubito morado. ¿Pero qué son estos? Se van a preguntar. Estos son canales de sodio dependientes de voltaje. Quiere decir que para que estos canales se activen, el voltaje tiene que ser positivo, ¿verdad? O tiene que haber aumentado, tiene que haber existido un estímulo para que ellos se activen. Entonces, como aquí ya vemos de que ya empezó a ingresar sodio, podemos decir que ya se empieza a activar, ¿verdad? Lentamente. Y activando en consecuencia estos canales que son dependientes de voltaje, pero que lo que hacen es dejar entrar más sodio para que la célula se siga estimulando, ¿verdad? Positivamente. Entonces, este voltaje se va a propagar por todo el axón y a esto es a lo que se le conoce como potencial de acción. Una palabra bien importante en todo oficio realmente. Creo que en casi todos los temas es de gran utilidad saber qué es un potencial de acción. Y aquí lo hemos visto, ¿verdad? Aquí el potencial de acción es cuando se cambia de polaridad la membrana de la célula. Entonces, aquí vimos de que se empezó a activar y activó estos canales dependientes de voltaje y entonces estos canales empezaron a dejar a entrar sodio. Empezaron a funcionar como canales para la entrada de sodio, para que esta célula adquiriera aún más polaridad positiva. Y entonces a esto le llamamos potencial de acción, ¿ya? Cuando empieza a aumentar el voltaje en la célula. Y estos son los primeros pasos para que nosotros comprendamos la contracción muscular. Pero esto es a nivel de las neuronas. ¿Estamos bien hasta aquí? Igualmente, cuando yo les esté compartiendo este documento, les he anotado aquí, ¿verdad? Brevemente qué es lo que pasa en cada uno de los pasos, ¿verdad? Que hemos visto anteriormente, para que ustedes pues los vayan viendo, ¿verdad? Cuando estén estudiando y así pues no se nos quede nada aquí, ¿verdad? Solo dicho, sino que aquí se los dejo ya anotado. ¿Estamos bien? Sí, todo bien. Va, chivísimo. Ahora se viene lo bueno, se viene ya la pura carne de esta clase y es conocer cómo es que ocurre la contracción muscular. Vamos a empezar con el músculo esquelético y de ahí vamos a ver el liso. Porque van a ver ustedes que el liso es bien sencillito, o sea, no es complicado. Pero el esquelético no es difícil de comprender, pero sí tiene más pasos. O sea, ya se van a dar cuenta cuando yo les diga. Pero acordémonos de algo que yo les decía anteriormente. En el caso del músculo esquelético, ¿qué tipo de receptores vamos a encontrar? Vamos a encontrar receptores colinérgicos
de tipo nicotínicos de tipo NM. Vea, N y la M por muscular, por músculo esquelético. Entonces, quiero que ustedes ya tengan en mente que en el músculo esquelético hay receptores NM, ¿verdad? De nicotínicos M, que son dependientes de acetilcolina, ¿verdad? Como el que vimos anteriormente. Anteriormente estuvimos viendo el NN, ahorita ya vamos a ver el NM. Y vamos a empezar, o bueno, quiero empezar más que nada con un poquito de neuro. No sé si ya llevan un neuro, pero es una materia muy bonita y un poquito complicada de comprender a veces. Pero yo quiero que ustedes vean esto y se los traje para que comprendan cómo es que está conectado todo nuestro cerebro, vean cómo es que nosotros hacemos que viaje nuestros diferentes órdenes, vea, que le damos a nuestras extremidades, cómo es que viajan del cerebro hasta el músculo, vea. O sea, esto es bien importante que lo comprendan para que puedan entender lo que vamos a ver más adelantito. Entonces yo quiero que se fijen en estas tres imágenes. Básicamente, lo que yo les he presentado aquí es una sección transversal de a lo que le llamamos médula espinal, que la médula espinal es todo esto es la médula espinal. Entonces es como si yo hubiera cortado aquí y les traigo este pedacito. A mí me recuerda como a un guineo o como a un tamal, algo así, pero básicamente, ¿qué es lo que hay que aprender de esto? Hay que aprender que el músculo va a tener dos tipos de componentes neuronales, ¿verdad? El primero va a ser un componente sensorial y el otro es un componente motor. Les quiero traer un ejemplo que estoy seguro que todos lo hemos pasado, y es cuando vamos a consulta, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos a consulta y nos pegan con un martillito en algún tendón, puede ser, por lo general es en la rodilla, pero también se puede hacer aquí en el brazo, vean, en casi todos los lugares que tengamos algún tendón sensible. Y esta prueba se hace para medir el reflejo, pero ¿cómo? Bueno, yo ya les dije que el músculo tiene un componente sensorial y un componente motor. Veamos cómo funciona. Cuando nosotros, o cuando el doctor, ¿verdad?, nos pega con ese martillito en alguno de nuestros tendones, lo que va a pasar es que esta información va a ser transmitida hacia la neurona sensorial. Esta neurona sensorial va a venir y se va a llevar la información, ¿verdad? Se la va a llevar aquí, se la va a llevar, se la va a llevar, se la va a llevar, hasta llegar a la asta posterior de la médula espinal. Desde este momento sepan de que en el asta posterior de la médula espinal se encuentran todo lo que es sensorial. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, este componente sensorial se tiene que comunicar con el componente motor para ejercer una respuesta ante el estímulo que nos han proporcionado. Bueno, en este caso nos han pegado con un martillito. Entonces, ¿qué pasa? Ya dijimos que nos llevamos la información por medio del componente sensorial, y el componente sensorial va a haber un punto en el que se va a comunicar con el componente motor para que el músculo responda a este estímulo. Entonces viene el sensorial y le lleva la información al componente motor para que el músculo pueda responder, vea, y obviamente cómo vamos a responder, vamos a, o se va a excitar, vea, el músculo, o sea, va a haber un movimiento, vea, un movimiento brusco, sobre todo. Entonces, esto era para que ustedes entiendan la relación que hay entre lo sensorial y lo motor. Realmente cuando nosotros queremos mover una extremidad, un músculo voluntario, no tiene que pasar por la neurona sensorial, ¿verdad? Solo en el caso de que sea algún estímulo. Lo que pasa cuando nosotros queremos mover, por ejemplo, nuestro brazo, queremos levantar pesas, por ejemplo, lo que va a pasar es de que de nuestro cerebro va a venir la orden y de un solo se va a ir a la neurona motora, la orden, y la vamos a efectuar ya con nuestros músculos. Y así para todos los músculos hay estos componentes sensoriales, motores, así es como funciona prácticamente el control de los músculos, el control voluntario de los músculos. ¿Entendemos ahí? No se preocupen si no entienden lo de la médula espinal, pues es cosa de neuro, no sé si ya lo vieron, pero ajá, así es como funciona el movimiento voluntario del músculo. ¿Tienen alguna duda ahí con esto? ¿Estamos bien hasta ahí? Hola, creo que alguien quería participar, no sé, se le activó el micrófono por accidente.
¿Estamos bien hasta ahí? Saben, cualquier pregunta que tengan, me la dicen y yo se las contesto. ¿Estamos claros hasta el momento? Sí, Sí. Mira, una duda. Bueno, Sí, decime. componentes neuronales. Sensorial ¿Hola? y motor. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, ahorita sí. Ah, bueno. Uy, ya no te escuché. Ala, pues. ¿Y ahora? Sí, hoy sí. Bueno, nos decías que el músculo tiene dos componentes, es el sensorial y el motor. Así es. Entonces no me quedó muy claro cuál es voluntario y involuntario, me perdí un poco en esa parte. Vale. Lo que va a pasar es que cuando nosotros tenemos un estímulo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando te pegan con un martillito, o como por ejemplo cuando vos te pegas en el codo, ¿verdad? Y sentís la gran correntada. Eso es una respuesta ante un estímulo, que este estímulo viene de la neurona sensorial y se lo lleva a la médula espinal. Y entonces ya aquí lo pasa al componente motor para ya ejercer la acción. Este nada más era un ejemplo para que ustedes conocieran un poco de la relación que hay entre lo sensorial y lo motor, pero básicamente el control que nosotros tenemos el 99% del tiempo de nuestros músculos esqueléticos es voluntario, ¿verdad? Por medio del componente motor. Por eso les decía que cuando nosotros queremos mover nuestro brazo, por ejemplo, no tiene que pasar el componente sensorial, ¿verdad? Y ninguna información, sino que viene directamente la orden desde el cerebro, ¿verdad? Hacia el componente motor para que nosotros realicemos el movimiento. ¿Te quedó claro, Carla? ¿Estás bien ahí? Ajá, según te entendí, entonces si es algo motor, es voluntario porque la orden viene del cerebro. Ya el sensorial, no, vean, no sería voluntario. El Así, ¿verdad? sensorial, básicamente, lo que tienes que saber es que recoge información de un estímulo. Por ejemplo, cuando nos pegan en una parte sensible, vos vas a responder moviendo tu brazo, ¿verdad? O como cuando te pinchan, ¿verdad? Con una aguja, vos, tu reacción es como que alejar el brazo de un solo. Entonces, eso es un reflejo. Y eso es lo que yo les quería explicar con estos componentes sensoriales y motores. Y así. Eso es Y estos básicamente. reflejos sí serían involuntarios, ¿verdad? Clasificados como involuntarios. Sí, cabal, pero el control del músculo este es voluntario. Ajá. Solo en el caso de los reflejos, pues tendremos ese momento, ¿verdad? Involuntario. Que casi o sea, por involuntariamente realizamos un movimiento brusco. Pero siempre el control es voluntario. Solo en el caso de este tipo de reflejo, ¿verdad? De la prueba que tenemos de reflejo. Gracias. Va, y decimos, pasamos a lo siguiente, ¿les parece? Sí. Vale. Este componente motor tiene un nombre, que es un nombre bien, bien importante que lo sepan, y es que este componente motor se llama alfa-motoneurona. Alfa-motoneurona. Entonces, vamos a hacer un pequeño zoom, vean, hacia el axón de esta alfa-motoneurona para que entendamos qué es lo que va a pasar. Entonces, anteriormente veíamos de que a nivel de las neuronas, lo que ocurría es de que se unían la acetilcolina con los receptores NN, entraba sodio, ¿verdad? Y luego se activaban los canales dependientes de voltaje y entraba más sodio. Pero ¿qué va a pasar después de esto? Esa respuesta la tenemos aquí a nivel del axón. A nivel del axón, aquí se los he representado con este triangulito. Así es un axón, así es en teoría un axón. Obviamente que ya tienen diferentes formas ya en el cuerpo, pero aquí se los he representado gráficamente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ustedes pueden ver, no sé si le llama la atención esta burbujita que tiene acetilcolina adentro. A esto se le llama gránulos de acetilcolina. Estos gránulos de acetilcolina los tenemos en los axones de nuestras neuronas, sobre todo en el axón de la motoneurona. Aquí la podemos ver. Entonces, ¿qué pasa? Anteriormente se empezó a cargar positivamente nuestra neurona. Entonces se empezó a cargar positivamente y se empezó a transmitir la corriente o la carga positiva que habíamos generado por medio de la entrada de sodio, obviamente. Por eso es de que les puse aquí el sodio. Pero no es que entró, ¿verdad? Sino que
ya viene desde antes, vean, la carga positiva. Entonces, de rojo les he representado el potencial de acción y qué pasa o qué es lo que activa este potencial de acción. Este va a venir, llega un momento, va a llegar a un punto en el que va a activar un canal que se llama canal dependiente de voltaje para calcio. Así como teníamos uno dependiente de voltaje para sodio, tenemos uno que es dependiente de voltaje para calcio. Pero ¿para qué quiero el calcio yo? O sea, ¿para qué yo quiero que entre al axón? ¿De qué me sirve que entre el calcio? Déjenme decirles de que gracias a esto nosotros realizamos la contracción. Realmente es uno de los pasos más importantes. Nosotros necesitamos de que entre calcio porque el calcio va a estimular a unos microtúbulos que no se los dibujé porque, o sea, tendría que dibujar millones de microtúbulos. O sea, los microtúbulos se encuentran en todo este axón, ¿verdad? Así se encuentran esparcidos en todo este axón. Y entonces la acción del calcio es estimularlos. ¿Pero para qué? Para que se empiece a mover este gránulo de acetilcolina. Y entonces lo que va a pasar, o lo que yo quiero que piensen ustedes, es que lo va a empezar a jalar, vea, lo va a empezar a jalar, a modo de que salga. Y va a llegar un punto en el que la acetilcolina, este gránulo de acetilcolina, va a salir, vea, va a venir hasta aquí, y como si fuera una burbujita, vea, cuando llega a la superficie, de, por ejemplo, del agua, vea, las burbujas, se explotan. Entonces así pasa con esto, vea. Viene, llega hasta el borde, y suelta su contenido, que es acetilcolina. Entonces, y bueno, de estos gránulos tenemos un montón, o sea, no crean que solo uno, sino que tenemos aquí y tenemos aquí. Entonces, cuando nosotros damos la orden de mover alguna extremidad, va a venir todo este proceso que les expliqué anteriormente y a nivel del axón vamos a estar liberando acetilcolina. ¿Por medio de qué? Por medio de la entrada de calcio y el estímulo de los microtúbulos. Y entonces se libera la acetilcolina. ¿Estamos bien hasta ahí? Yo tengo una pregunta. Ajá. Ponerle que antes, por ejemplo, de estas dos neuronas, no me acuerdo cómo se llamaban. Ajá, la presináptica y postsináptica. Ajá, y la postsináptica. Por ejemplo, la presináptica liberó acetilcolina, ¿no? Sí, sí, cabal. Y es este mismo proceso lo que hizo la neurona presináptica, por ejemplo, se podría Sí, decir. las neuronas todas realizan este mismo proceso cuando van a Ajá, liberar acetilcolina, cabal. y es lo que dijiste de la cadena, que va, por ejemplo, la presináptica hizo eso anteriormente y luego pasó a esta neurona postsináptica y luego ya es lo que representaste con esas burbujitas a la derecha moradas, ¿no? Sí, Por ejemplo, exactamente. Es un ciclo, es como si fuera un ciclo, Ajá, ¿verdad? Que ajá, ajá, todo ajá. pasó antes y así, Ah, cabalito. esa era. Gracias. Bien, súper bien. Vamos entendiendo, me llega. Pero sí, básicamente así es como se libera la acetilcolina. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Pasamos a lo Tengo siguiente. una duda. Sí, sí, dale. Quisiera solo confirmar, en este caso estamos hablando, se supone que del músculo, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. las neuronas de las que hablamos anteriormente no hacen este paso, o también lo hacen. Sí, todas lo realizan. Realmente hay un montón de lugares donde hay receptores dependientes de acetilcolina, que ya lo vamos a ver en el caso de los lisos, ¿verdad? Vamos a ver los receptores muscarínicos. Pero prácticamente todas las neuronas liberan acetilcolina, porque decíamos de que es un neurotransmisor. Entonces, todas las neuronas lo realizan. Y así es como se transmiten los impulsos. Ok, gracias. Chivísimo. Claro que hay diferentes tipos de neuronas, ¿verdad? En este caso estamos viendo estas, pero si no hay más dudas, pasamos al siguiente paso. ¿Les parece? Dale, Yo dale. tengo una duda. Sí, decime. No, es para ver si entendí bien, pero Ajá. entonces la acetilcolina, después de que se libera del axón, pasa a la cabeza de la siguiente neurona y así se va. Es como que vas transportando la acetilcolina por toda la cadena neuronal, ¿no? Exactamente, o sea, la acetilcolina es como si fuera pólvora, o sea, por ejemplo, yo vengo y prendo la pólvora y se va esparciendo a diferentes lugares. Entonces así es la acetilcolina, ¿verdad? Se va esparciendo a diferentes lugares, activando las neuronas
y así que éstas se activen y produzcan más acetilcolina. Y así es, toda una cadena de procedimientos. Ok, gracias. Va, chivísimo. Entonces, en este caso, nosotros estamos viendo el axón de la alfa-motoneurona. Y el axón de la alfa-motoneurona va a conectarse con el músculo. Es decir, que ya no se va a conectar con otra neurona, sino que ya propiamente con el músculo, como vamos a ver aquí. Aquí les traje un recordatorio, ¿verdad? Por ejemplo, para darles un ejemplo del músculo esquelético, por ejemplo, el bíceps, ¿verdad? Y aquí se los he mal dibujado, pero ahí ustedes tengan la idea de qué es el bíceps. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo y doy la orden de que yo quiero mover o que yo quiero contraer mi bíceps, ¿verdad? Porque me preguntaron bueno, me dijeron de que les enseñara el bíceps y vengo yo y digo, vaya, pues se lo voy a enseñar. Y vengo y pongo mi brazo en esta posición y entonces mi cerebro va a dar la orden de que yo contraiga el bíceps. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver todos los pasos. Entonces, lo primero que va a suceder es de que por medio de la alfa motoneurona, como ya vimos el axón, ¿verdad? Que va a secretar acetilcolina, se va a transmitir el impulso, ¿verdad? Por aquí, por aquí, por aquí, hasta producir acetilcolina. Entonces aquí es donde ya vemos al protagonista de nuestra historia, que es el receptor NM. Acordémonos que el NM es exclusivo del músculo esquelético. Entonces, este NM tiene dos sitios de unión para acetilcolina, porque acordémonos de que los receptores nicotínicos son activados por medio de la unión de acetilcolina. Es decir, que ellos necesitan de esta acetilcolina para activarse, como si fueran los controles como si fueran las pilas de un control, la cosa. Como que nosotros les ponemos las dos pilas y ya funciona el control. Entonces, esto es lo que necesita este receptor NM, que se le una acetilcolina para poder activarse. ¿Y qué va a pasar cuando se active? Ya lo vamos a ver. Pero básicamente va a aumentar la permeabilidad de sodio y potasio. Pero aquí se los he traído más a fondo. Pero lo que ustedes tienen que saber de este paso es de que el axón de la alfa-motoneurona va a empezar a secretar acetilcolina y esta acetilcolina va a venir y se va a juntar a los sitios de unión en el receptor NM, nicotínico de tipo M, o sea, muscular. ¿Estamos bien así? Sí. Va. Entonces, ¿qué va a pasar una vez se me una la acetilcolina a este receptor? Aquí ya lo hemos puesto, ¿vea? Siempre con la analogía del rompecabezas, ¿vea? Como si fueran dos piezas que se complementan perfectamente. Yo quiero que ustedes así lo piensen. Entonces, lo que va a pasar es que cuando se unen estas acetilcolinas a este receptor NM, se activa un canal que tiene permeabilidad para sodio y potasio. ¿Pero a qué me refiero con permeabilidad? O sea, que permite la entrada de sodio, por un lado, y la salida de potasio, por otro. Es decir, que o sea, como un sinónimo podría ser como que aumenta la conducción, ¿verdad? Podríamos decir. Pero en este caso, pues le llamamos permeabilidad. ¿Qué va a pasar? Va a entrar un montón de sodio, porque como yo les mencionaba, el sodio es abundante en el espacio extracelular, o sea, por fuera de la célula. Y aquí se lo voy a simbolizar. Tenemos un montón de sodio por fuera de la célula, y como se activó este canal, viene el sodio y dice, puya, aquí me voy a meter, vea, aquí adentro me voy a ir para entrar a la célula. Y entonces el potasio, por su parte, es abundante en el espacio intracelular. Y entonces, se abrió un canal que tiene permeabilidad con él, empieza a salir. Pero en realidad sale poco potasio, o sea, no sale tanto, o sea, poquito. Pero sodio sí entra un montón porque hay un montón afuera, o sea, hay un montón de aquí de sodio que está buscando para dónde irse y nomás ve la oportunidad de entrar en un lugar, viene y entra. Y el potasio sale poquito. Y ya decíamos de que la acción del sodio básicamente es cambiar la polaridad de las células para generar un potencial de acción. Entonces aquí vemos de que ya con la entrada de sodio se viene cargando positivamente la célula. Ya se lo voy a explicar con una gráfica que les traje. Pero, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Se entiende?
Básicamente lo que pasó fue que se activó un canal que tiene permeabilidad con sodio y con potasio. Entró sodio porque es más abundante en el espacio extracelular y salió potasio porque es el que teníamos aquí adentro, ¿verdad? Pero salió poquito potasio. Eso es lo que tienen que saber, que no sale todo, ¿verdad? No sale un montón, sino que sale un poquito. Y aquí Solo les una traigo, duda. sí, ¿El receptor NM es el propio canal o son dos cosas distintas? es el propio canal, sí. Ah, ok. Digamos de que cabal, este canal tiene estas antenitas o estos sitios de unión. Cuando la acetilcolina se une a estos sitios de unión, el canal se activa. Entonces, también sería correcto llamarle canal, ¿verdad? Canal NM. Pero le llamamos receptor porque, pues sí, para que nos recordemos de que lo que tiene que pasar es recibir acetilcolina. ¿Te quedó claro ahí también? Sí, gracias. Va. Entonces yo aquí les traje este esquema, que es de un libro bien bonito, que se los recomiendo a full desde ya, que yo se los pasé en la carpeta de los libros. Este libro se llama Fisiología de la editorial RT, o de Linda Constanzo, también le llaman los doctores. Realmente es un libro súper bueno para estudiar fisio y que se lo súper recomiendo porque tiene un montón de esquemas así como este, ¿ve? Como este que ustedes pueden ver aquí. Y yo lo que les recomiendo para estudiar fisio es de que primero lean el Guyton. Obviamente el Guyton es como la Biblia, o va a ser la Biblia de ustedes. Entonces lean el Guyton primero, o ese libro cholo, gordo, no sé si alguno ya lo compró, pero realmente es como una Biblia y tiene el peso de una Biblia. Entonces lean el Guyton, de ahí lean el Linda Constanzo, que el Linda Constanzo tiene lo mismo del Guyton, pero más resumido, como que tiene como los puntos más importantes. Y tiene este tipo de esquemas que yo les digo que son súper útiles. Y de hecho que al final de la clase les voy a compartir de qué páginas saqué toda esta clase, ¿verdad? Porque toda esta información está en ese libro. Y también de lo chivo es de que tiene una parte como de preguntas, ¿verdad? Y ya ustedes se pueden hacer una autoevaluación, ¿verdad? Para ver qué tanto entendieron el tema y así. Pero eso era un pequeño paréntesis, ¿verdad? Una pequeña publicidad. Pero realmente ese libro, créanme que me ayudó un montón en la materia de fisio y se lo súper recomiendo. ¿Verdad? Yo no sabía la existencia de ese libro hasta que me puse a buscar y buscar y ya lo descubrí y es súper bueno. Pero ajá, ya terminando con eso, si nosotros viéramos tal cual como es el receptor NM, veríamos de que es así, ¿verdad? Yo no se los quise explicar así porque es muy técnico, ¿verdad? Decir que tiene una parte beta, una parte gamma, una parte alfa, no sé qué, hasta se pueden confundir, ¿verdad? Y así. Y realmente no es importante saber qué componentes tiene. Pero ajá, realmente este es el receptor y aquí vemos de que se une la acetilcolina, ¿verdad? Y esto me llega porque es como yo les decía, ¿verdad? Como si fueran dos piezas que se complementan perfectamente. Viene la acetilcolina, se une y abre este canal. Que este canal abierto es permeable con el potasio y con el sodio. Entonces empieza a entrar en grandes cantidades de sodio y sale un poquito de potasio. Entonces, si nosotros representáramos gráficamente qué pasa cuando entra el sodio, y no se asusten, vea que ven esta gráfica, pero esta no es que se lo van a preguntar en un examen o algo así, pero es como para que ustedes hagan el símil, para que hagan la asimilación. Entonces, yo, por ejemplo, tenía mi célula en reposo, no, la tenía así tranquila, sin hacer nada, ahí tirada. ¿Qué pasa? Empieza a entrar un poquito de sodio. Entonces vemos que esta gráfica viene y se eleva, se eleva, se eleva, se eleva. Y en un principio está a menos 70 milivoltios. Ya decíamos de que nuestro cuerpo funciona con electricidad, por lo tanto lo podemos medir con esta unidad, milivoltios. Entonces viene y entra un poquito de sodio y ya mi voltaje es distinto, ya es más positivo. Viene y se eleva hasta menos 55 milivoltios. Y ya cuando tengo una entrada masiva de sodio, va a ocurrir este gran pico, y vamos a ver que ahora tiene una carga positiva. Va a tener una carga ya más positiva, ahora de 30 milivoltios, y a este punto es que le llamamos despolarización, cuando viene la membrana de la célula y se carga positivamente, hasta que llega a un pico. Y entonces, luego de ese pico, o ese límite, va a venir y se va a repolarizar, y va a tener su carga que ya tenía anteriormente.
¿Estamos claros hasta ahí? Eso solo era para que ustedes sepan qué es lo que ocurre, ¿verdad? A nivel microscópico o a nivel de la conducción eléctrica. Todo claro. Va, chivísimo. Bueno, entonces, vamos a pasar al siguiente paso, que ya es a nivel del túbulo T. Yo les decía que el músculo está compuesto por un montón de fibras, y en estas fibras hay espacios. Y ahorita vamos a ver un espacio que se llama túbulo T. Como les he traído en esta imagen, a veces es un poquito difícil visualizar, ¿verdad? Porque eso está a nivel microscópico. Pero es esto que se observa como de color rosadito. Aquí pueden verlo como una línea rosadita. Entonces, todo lo que ocurrió anteriormente fue cerca de este túbulo T. ¿Verdad? Entonces, aquí podemos ver cuando se dio la entrada masiva de sodio, se empezó a cargar positivamente la membrana. Y entonces, cuando se empieza a cargar positivamente la membrana, se propaga el potencial de acción, vamos a llegar a un punto en el que vamos a tener contacto con la dihidropiridina. Esta dihidropiridina también se le conoce como canales L de calcio. Aquí se los puse. Por lo general se las van a abreviar como DHP, o en las literaturas así la van a encontrar. Canales L de calcio, no mucho se le conoce así. Pero, pero ¿a qué quiero llegar yo? O sea, ¿por qué me interesa tratar este punto? Esta dihidropiridina va a estar unida a otra molécula que se llama reanodina, que a mí me gusta representar estas dos como si fueran un corcho o como si fuera un resorte y un pistón, algo así, ¿verdad? Como no sé si alguna vez han jugado Minecraft, pero si yo lo pudiera representar de esa forma, fuera como el pistón, ¿verdad? De Minecraft. O en este caso, pues como lo he representado como un corcho. Entonces, ya van a ver por qué lo he representado así. Básicamente lo que va a ocurrir es de que vino el potencial de acción y estimuló a estas dos moléculas. Y estas dos moléculas, al estimularse, se contrajeron. O sea, se hicieron para allá, o sea, se hicieron para el otro lado, se contrajeron, se hicieron más chiquitas. ¿Y qué pasa aquí? Aquí tengo otra estructura bien importante a la que se le llama retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico, para que ustedes sepan desde ya, y se lo voy a anotar, sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico es donde yo guardo calcio intracelular. Entonces, para que ustedes lo sepan desde ya, porque todos estos términos que yo les he mencionado son términos bien comunes en fisio. Por eso es de que se los he estado mencionando. En el caso de este retículo sarcoplásmico, me interesa de que ustedes sepan que es un almacén de calcio intracelular. Es como si nosotros tuviéramos una cajita donde nosotros guardamos calcio. Entonces, esa es la función del retículo sarcoplásmico. Entonces, estas estructuras se contrajeron y entonces esta reanodina me estaba tapando al retículo sarcoplásmico, ¿verdad? Para que no se me saliera calcio así de por gusto. Pero cuando yo quiero hacer la contracción, viene este potencial de acción y hace que estas moléculas se contraigan. Entonces me deja destapado el retículo sarcoplásmico. Y ya vamos a ver qué pasa. ¿Pero estamos bien hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? ¿Me la dicen? Mira, entonces, en toda la parte de despolarización y repolarización, cuando se da el pico, es cuando se da la contracción del músculo. Cabalito. Cuando, Ok. digamos que el punto máximo donde se ha transportado la electricidad. Esto les va a servir un montón para verlo cuando estén con el tema de EKG. En el tema de EKG, básicamente nosotros representamos gráficamente la actividad eléctrica del corazón. Es súper chivo, ya lo van a ver en la otra semana, en la clase de EKG. Pero todo esto les va a servir a ustedes de base, para que cuando ustedes lleguen a esa clase ya sepan qué es qué, vea, o sea, que no los agarre por sorpresa. Y ya tengan esta base, vea, ya para saber cómo interpretar y eso. ¿Estamos bien hasta ahí? Yo tengo una pregunta. Sí, decímelo. ¿Se puede decir que la rianodina es como la tapadera del retículo sarcoplásmico? Exactamente. Cuando se contrae, se abre y ya. Sí, Ok. cuando se contrae gracias al potencial de acción, ¿verdad? Viene el potencial, lo estimula y se contrae, como si fuera un resortito, ¿verdad? O como si fuera, como yo decía, un corcho. Entonces, ya vamos a ver qué pasa. Pasamos al siguiente paso, ¿les parece?
¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Ya les caí mal? ¿Vamos bien hasta ahí? A mí sí. Desde antes, no te Está mal. preocupes. No, hombre, ya les voy a caer bien. Va. Pasamos a lo siguiente, ¿les parece? Sí, dale. Va, buenísimo. Entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando se me destapa ese retículo sarcoplásmico. Que yo decía que el retículo sarcoplásmico es donde yo guardo calcio a nivel intracelular. Entonces, aquí viene una correlación clínica, y es que si ustedes ven, el calcio intracelular es el que yo ocupo para realizar la contracción muscular. Entonces, ustedes ya, gracias a eso, pueden deducir que cuando hay una hipercalcemia, o sea, una gran concentración de calcio en sangre, no ocurre esto, ¿verdad? No ocurre una hipercontracción, porque el calcio que yo estoy utilizando es el que está dentro de mi célula, o sea, intracelular. Y sí me puede llegar a afectar el que hay extracelular, pero el que yo utilizo propiamente para realizar la contracción es el intracelular. Eso como una pequeña correlación clínica, ¿verdad? Que cuando ustedes les pregunten qué calcio es el que yo utilizo para realizar la contracción muscular, es el calcio intracelular, que nosotros teníamos guardados en el retículo sarcoplásmico. Entonces, íbamos hasta aquí. Se contrajo la reanodina con la dihidropiridina y dejó escapar al calcio que contenía el retículo sarcoplásmico. Entonces, el calcio se va a liberar hacia el citoplasma. Y aquí ya estamos en la recta final de la contracción. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Este paso se entendió? Solo es de que salió el calcio hacia el citoplasma. ¿Entendido ahí? Sí, Pasamos ya a lo último de la contracción esquelética. Va. Ahora, lo que yo les mencionaba al principio, la contracción muscular depende de la interacción entre la actina y la miosina. Entonces, en los últimos pasos para la contracción muscular va a ser este contacto. Ya realizamos todo lo anteriormente, o sea, todos los pasos anteriores nos van a llevar hasta esta conclusión. Y la conclusión tiene que ser que la actina se toque con la miosina. Entonces eso es lo que les voy a explicar ahorita. Y bueno, este es un ciclo que siempre ocurre cuando realizamos contracción de nuestros músculos. Siempre ocurre todo lo anterior y al final se tocan la actina y la miosina para realizar ya la propia contracción. Entonces, este también es un esquema de Linda Constanzo, que ella lo trae como detalladamente explicado, como de una forma un poquito más técnica. Aquí se los hemos mantenido algo simple, entendible, pero ella te explica no sé qué, que esta célula, no sé qué ondas, pero es buenísimo. Yo les voy a dejar esta página para que ustedes la lean por si quieren ampliar, o cuando ya entremos a ciclo y ya estén viendo este tema, ya sepan de dónde estudiarlo o de dónde lo saqué. Entonces, esto es el componente funcional, ¿vea? De la contracción. Tenemos la cabeza de miosina, que es como si fuera un hisopo. Yo lo pienso como si fuera como un hisopo, ¿verdad? Y tenemos el filamento de actina. Este filamento de actina, vamos a ver que se tiene que tocar con la cabeza de la miosina. Entonces, en condiciones de relajación, estos no se tocan. Y aunque se toquen, digamos que la actina tiene como una capa que impide que se realice contracción, que ya la vamos a ver cómo se llama esa capa. Y cuando nosotros cuando nosotros damos la orden de realizar alguna contracción, viene esa capa y se va a quitar, a modo de que se toquen la actina y la miosina. Entonces vamos a ver estos 5 pasos. Entonces lo primero, ya dijimos, estas son la actina y la miosina, conózcanlas. Entonces, de ahí que sigue, tenemos que saber que la cabeza de la miosina tiene actividad ATPasa, es decir, que va a hidrolizar el ATP. En condiciones de reposo, el ATP se queda aquí, como si fuera un sticker, ¿verdad? Como si fuera ahí un imán. Se queda ahí el ATP y no se hidroliza, ¿verdad? Porque no ha habido una orden, ¿verdad? De realizar contracción. Pero cuando nosotros realizamos esa orden, va a venir la cabeza de miosina y va a hidrolizar el ATP. Pero ¿para qué yo quiero hidrolizar el ATP? Bueno, si ustedes se acuerdan, del ATP es una molécula muy famosa
y se le conoce como el Bitcoin de nuestro cuerpo, ¿verdad? O la moneda de energía de nuestro cuerpo. Pero el ATP por sí solo no hace nada. O sea, el ATP no me sirve de nada que esté ahí, ¿verdad? Solo presente. ¿Qué tiene que pasar para que sea la moneda de energía que todos conocemos y queremos? Se tiene que hidrolizar. O sea que el ATP, solo que esté ahí, no me representa nada. O sea, no me importa que esté ahí, no me va a generar ninguna energía. Pero cuando yo vengo y lo rompo, esa ruptura es la que me va a generar energía. Entonces sepan que el ATP es la moneda energética de nuestro cuerpo, pero que esté presente no significa que eso me va a generar energía, sino que el rompimiento de esta molécula es el que me va a generar la energía, ya propiamente dicho. Entonces la miosina tiene la capacidad de realizar este rompimiento, ¿verdad? Bajo ciertos estímulos, en este caso el de la contracción. Entonces viene la cabeza de la miosina y como tiene actividad ATPasa, como mencionábamos, va a hidrolizar el ATP y nos va a quedar una molécula de ADP y una de fosfato. ¿Verdad? Hemos perdido un fosfato prácticamente. Entonces, lo que va a pasar aquí es de que se va a mover la cabeza de miosina hacia el lugar o hacia el punto donde se tiene que unir para que, o hacia el punto activo, le llamaríamos, para que se realice la contracción, para poder tocarse. Entonces, la miosina se une al sitio activo. Sitio activo es otro término bien importante que ustedes ya tienen que conocer cuando ya van a llevar fisio. Es un término que se utiliza bastante. Y básicamente el sitio activo es el sitio, digamos, que cuando yo una la cabeza de miosina, me va a generar ya la propia contracción. Es decir, que es mi meta, ¿verdad? Que se una la cabeza de la miosina con el sitio activo. Y entonces aquí ocurre lo que nosotros llamamos golpe de potencia. Y esto ya me genera la fuerza. Y aquí pueden ver ya la cabeza de la miosina interactuando con el filamento de actina. Y les he traído una imagen que lo representa mejor. Quiero ver, aquí está. La actina, esa es la actina, miren. Esa es la actina. Y como yo les mencionaba, la actina tiene como una capita que se llama tropomiosina, que va a estar cubriendo su sitio activo en relajación, ¿verdad? Porque yo, cuando estoy relajado, no necesito que se contraigan mis músculos, ¿verdad? Sino probablemente tendría algo así como tétano. O sea, estaría contrayendo constantemente mis músculos y no quiero eso, ¿verdad? Definitivamente no quiero eso. Entonces, cuando nosotros estamos relajados, digamos de que está presente esta capa que está tapando el sitio activo de la actina. Entonces, acordémonos de lo que mencionaba yo anteriormente, ¿verdad? Que el calcio se libera hacia el citoplasma. Y el calcio es bien importante para que quitemos esta capita o esta como que capa de protección, ¿verdad? Le podríamos llamar. Entonces, la acción del calcio que nosotros sacamos desde el retículo sarcoplásmico es exponer el sitio activo de la actina para que ya se pueda unir a ella la miosina. Es decir, que por ejemplo, si está tapada y se une la miosina aquí, no va a pasar nada, no va a pasar ninguna contracción, porque yo voy a estar en relajación. Pero si por el contrario yo quise realizar un movimiento o una contracción, van a haber ocurrido toda la serie de sucesos de que yo les mencioné anteriormente, y al final lo que va a pasar es de que vamos a liberar calcio del retículo sarcoplásmico. Y este calcio va a exponer el sitio activo de la actina. Entonces aquí sí, cuando se una mi cabeza de miosina, ya va a ocurrir la propia contracción, porque ya va a haber quedado expuesto el sitio activo de la actina. Entonces sepan de que la contracción muscular no es más que la interacción entre la actina y la miosina, en un tocamiento, podríamos decir, entre la actina y la miosina. Y para que esto ocurra, tiene que quedar expuesto el sitio activo de la actina. Entonces, así es como ocurre. Entonces, bueno, ya este sería el paso final, ¿verdad? Ya de toda la contracción muscular. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Dejen sorprendido. Eh, Ajá. ¿El calcio hace algo en cuanto al potencial de acción? Es decir, ¿ayuda a la repolarización o no afecta en nada? No, realmente depende más del sodio.
el calcio realiza otros procesos, como el que mencionábamos de la acetilcolina, ¿verdad? Que la empieza a jalar, o en este caso que expone el sitio activo de la actina, pero el responsable mayor del potencial de acción es el sodio. Es que, si mal no recuerdo, en el potencial de acción del corazón, es que el calcio creo que crea la meseta, ¿no? Entonces, aquí, en este potencial de acción, el calcio no hace nada. Sí, en este caso, en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco es distinto a la historia, pero en el músculo esquelético lo que realiza es esto, vea, dejar expuesto el sitio activo de la actina. Ya el músculo cardíaco, pues ya es otra historia, ¿verdad? Porque es otro tipo de músculo, que ya lo van a estar viendo ya cuando vean el tema de cardio. Ok, gracias. Va, chivísimo. ¿Alguien con alguna otra pregunta? ¿Vamos bien? ¿Comprendimos toda la contracción? Imagínense que todo esto es lo que tiene que pasar para que contraigamos nuestros músculos, o sea, son un montón de pasos. Y ya van a ver que el músculo liso es, pues, es sencillísimo a comparación de esto. ¿Vamos bien ahí? Ya saben, cualquier duda, díganmela ahí si hable ahora o calle para siempre. No pasa. Pero si les da pena me pueden escribir, no hay problema. Yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, la miosina y la actina, ¿en qué parte de las células se encuentran? Ya te lo voy a enseñar ahorita. Vaya. Nosotros en los músculos tenemos algo que se llama sarcómero. El sarcómero es la unidad funcional del músculo. Vea ya a nivel súper microscópico, vea, como yo les mencionaba aquí, vea, a nivel ya súper microscópico. Entonces, ¿qué pasa? Aquí podemos ver la miosina, vemos sus cabecitas como si fueran como palos de golf, o como si fuera un arbusto, vea, o como si fueran unos cotonetes, vea, unos hisopos, y vemos la actina, vea, aquí un poquito más delgadita. Entonces, aquí podemos ver los dos estados, vea, aquí podemos ver el estado de relajación, vea, que se encuentran las células o todas las fibras estas, o más separadas, vea, más así, más tranquilas, más chill. Y en el caso de la contracción, vemos que se unen, o sea, van a empezar a unirse así cuando ocurre el contacto de la actina con la miosina. Entonces, esta actina y miosina se encuentran a nivel súper microscópico en los músculos. Entonces, eso es lo que tenés que saber, o sea, que se encuentra ya a nivel súper microscópico y que se encuentra en el sarcómero más que nada, o sea, si te lo vayan a preguntar, en el sarcómero. ¿Te Gracias. queda claro ahí? Va. Chivísimo, y aquí les tengo un súper resumen de todo lo que estuvimos viendo anteriormente. Y aquí yo creo que ya les va a quedar súper clarísimo que, bueno, recapitulemos un poquito de todo lo que vimos. Entonces, acordémonos del axón, ¿verdad? Que estaban el montón de gránulos de acetilcolina que fueron liberados gracias a la entrada de calcio, ¿verdad? Y entonces ya liberamos acetilcolina. Esta acetilcolina se iba a unir a nuestro receptor nicotínico NN, que iba a abrir un canal que permitía la entrada de sodio y la salida de potasio. Aquí lo podemos ver aquí, ¿eh? No se me pierdan. Entonces, cuando entra el sodio, genera un potencial de acción. Entonces ese potencial de acción se va a propagar aquí a lo largo de todo el túbulo T y va a llegar hasta esta estructura que yo les mencionaba, ¿verdad? La dihidropiridina, y también a la reanodina, ¿verdad? Que es este como tipo resortito. Entonces esta funcionaba como una especie de puerta o tapón hacia el retículo sarcoplásmico. Entonces este potencial de acción vino y estimuló a estas estructuras, abriendo la puerta aquí a modo de que saliera el calcio, ¿verdad? Que se encontraba en el retículo sarcoplásmico. Entonces, ¿qué iba a ocurrir? El calcio, que ahora ya estaba afuera, me iba a exponer el sitio activo de la actina, y entonces la miosina iba a hidrolizar el ATP y se iba a poner en contacto con la actina. Y así ocurre la contracción muscular. Este esquema me gustó bastante porque
Es como si nosotros viéramos un mapa, ¿verdad? De todo lo que hemos visto anteriormente. Pero yo se lo fui explicando como que por partes y así. Pero si quieren ver una vista global, aquí está todo lo que tienen que saber. ¿Entendido hasta ahí? No hay dudas, pasamos al músculo liso, que ya van a ver que es playa. Vamos a tardar menos. ¿Qué les parece? Vamos a lo siguiente. Mira, me gustó bastante cómo explicaste esta imagen. ¿Podrías explicarlo una vez más? Lo siento, es que me quedé en una parte. Gracias. Sí, dale, no hay problema. Bueno, en esta imagen decíamos de que tenemos una vista global de todos los procesos que hemos visto anteriormente. Y todo empieza a nivel de nuestro axón, de la motoneurona, de la alfa motoneurona. Entonces recordemos que este axón tenía gránulos de acetilcolina, ya que son estos cuadritos rojos en esta imagen. Entonces, iba a entrar calcio, gracias a un potencial de acción que había ocurrido antes, y este calcio iba a empezar a jalar y a jalar toda la acetilcolina, a modo de que al final terminara saliendo, ¿verdad? Ya decíamos como si fueran burbujitas que llegan a la superficie. Entonces se libera la acetilcolina y se une con el receptor nicotínico NN, que en el caso de esta imagen, pues no lo representan, ¿verdad? Pero sería como por aquí, ¿verdad? Que está presente. Entonces, cuando este receptor NM cacha la acetilcolina, abre canales que permiten la entrada de sodio y la salida de potasio. Sale poquito potasio, acordémonos, y entra un montón de sodio para que ocurra el potencial de acción. Entonces se empieza a cargar positivamente a través y entonces el estímulo pasa a través del túbulo T, el potencial de acción, y estimula a la dihidropiridina y a la reanodina. Que la reanodina sería esta puertita, que no está indicada aquí en esta imagen, eso le faltó, la reanodina. Cuando estas se estimulan, se contraen, y es como si yo abriera la puerta aquí, del retículo sarcoplásmico. Que acordémonos que el retículo sarcoplásmico es nuestra especie de topper, ¿verdad? O una especie de contenedor donde nosotros guardamos calcio intracelular. Entonces viene y cuando yo abro la puerta aquí, se empieza a liberar calcio hacia el exterior. Entonces este calcio va a actuar directamente sobre la actina para dejar expuesto su sitio activo y así que se una la cabeza de miosina y ocurra la contracción muscular. Así es como ocurre. Y el potencial de acción depende casi exclusivamente del sodio. Gracias. Bajísimo. Pasamos Una a músculo pregunta, liso. la Dale, dale. última. El retículo esa cosa, Sarcoplasma. eso, Ajá. ¿es parte de un organelo de la célula o es un organelo por sí mismo? Así es, o sea, es un organelo que está presente en esta célula. O sea, así como, no sé si te acordás, pero hay organelos como núcleo, como por ejemplo aparato de Golgi. Entonces, el retículo sarcoplásmico es un organelo que se encuentra en la célula. En este caso, pues, se encuentra conteniendo calcio. Es un contenedor de calcio, eso tienen que saber. Es un organelo Ok, que contiene calcio. gracias. Muchísimo. ¿Alguien más? Dígame ahí. ¿Tenían alguna duda ahí? Saben, sin pena, ya saben, yo bien al suavetón soy. Ustedes mandan aquí, son los jefes. Una pregunta, en la imagen, ¿cuál sería el sitio activo que queda expuesto? Este sería, mira, como esta como hendidura. Realmente el sitio activo, aquí en esta imagen yo te lo representaba como bolitas. Vea, por ejemplo, aquí la puedes ver, ¿ve? Muy chiquitita. Pero las literaturas se representan de diferentes formas, ¿ve? Por ejemplo, en este caso es como una hendidura. Aquí la puedes ver, como una hendidura. Ese sería el sitio activo. Y aquí es donde hace contacto la miosina con la actina. Pero es que, mira, yo no sé si solo soy yo, pero
no sé cómo estás compartiendo pantalla, pero no se ve tu Ah, no se ve el el puntero. mouse. Ah, Ajá. no. Espérame. ¿Se puede ver? Sí, Ahorita. Ahorita se puede ver, se ve rojo, ¿verdad? Sí. Se ve Sí, rojito. sí. Un Va, café, así lo voy a dejar mejor. Ah, va chido. Pero ajá, esta como hendidura sería el sitio activo, ¿ves? Se representa de diferente forma, dependiendo de la literatura, como les mencionaba, porque al final son puros esquemas, porque esto es a nivel súper microscópico, y no podemos como que hacer una representación 100% fiel. Pero así sería. Y aquí es donde hay un contacto entre la cabeza de miocina y el sitio activo de la actina. Entonces así sería la contracción ocular. Entonces eso pasa cuando ustedes contraen diferentes músculos, del brazo, de las piernas, o sea, de todo, todo lo que sea voluntario y todo lo que sea músculo esquelético. ¿Estamos bien ahí? Bueno, me llega que no preguntan porque significa que aprendieron. No, que no les impresione, realmente fisio es una materia bien como de hacer lógica, ¿verdad? Más que nada, más que de memorizar cualquier cosa, es de hacer lógica, o sea, esta pura lógica van a ver que se lo van a aprender finalmente. Entonces, ¿alguna otra duda hasta el momento? O me dicen si pasamos a músculo liso, que es sencillito. Dale, pasemos ya si querés. Vale. Todo lo que nosotros vimos hasta este punto eran receptores nicotínicos. Ahora, en el músculo liso, es una historia distinta. En el músculo liso nosotros vamos a encontrar receptores de tipo colinérgicos, o sea, que responden ante la acetilcolina, y en este caso se le llaman muscarínicos. Y hay 5 receptores muscarínicos. Pero como les dije, esto que no les asuste porque lo chivo de este tipo de receptores es que todos funcionan casi que igual. Y entonces lo único que tenemos que saber aquí es cuáles son inhibidores y cuáles son estimuladores. Entonces, quedamos claros que en el músculo liso tenemos receptores de tipo colinérgicos, o sea, que responden ante la acetilcolina, y que son de tipo muscarínicos, y que hay 5 de ellos. ¿Entendemos hasta ahí? Sí. Va. Y todo lo que vimos anteriormente eran nicotínicos. Los muscarínicos son propios del músculo liso y de muchas otras localizaciones. Ya van a ver que estos receptores muscarínicos están en un montón de lugares. Y ya vamos a ver qué acciones realizan, ¿verdad? Cada uno de ellos. Entonces, aquí les traigo una introducción, ¿verdad? Una pequeñita introducción. Los receptores muscarínicos, al igual que los nicotínicos, dependen de la unión de acetilcolina para ser activados. O sea que son de tipo colinérgicos. Siempre que ustedes escuchen eso colinérgico, quiere decir que depende de la acetilcolina o que tiene relación con la acetilcolina. Entonces, lo que lo diferencia de los nicotínicos, ya me van a preguntar, puya, y si los dos responden ante la misma molécula, ¿qué los diferencia? O sea, ¿qué me hace la diferencia entre receptores nicotínicos y muscarínicos? La diferencia es que los receptores muscarínicos están unidos a algo que se llama proteína G, ya que esta proteína G va a estar acoplada a este receptor muscarínico y ya vamos a ver cómo es que funciona todo este proceso. Así que aquí les traigo los receptores muscarínicos, los 5 receptores muscarínicos, y ya van a ver que es bien facilito aprendérselos. Vaya, lo que nosotros tenemos que saber es que son 5 receptores muscarínicos. Estos receptores pueden tener una acción estimulante o excitante o una acción inhibitoria o antagonista o inactivadora. Entonces aquí lo fácil y lo chivo es de que si se fijan ustedes, el M1 es positivo, el M2 es negativo, el M3 es positivo, el M4 es negativo y el M5 positivo. Entonces cuando ustedes estén en un examen, por ejemplo, dicen, puya,
no me acuerdo cuáles son de tipo excitantes y cuáles son de tipo inhibidores. Ah, voy a escribirlos y ya ustedes dicen, el M1 positivo, M2 negativo, M3 positivo, M4 negativo y M5, o sea, van así como que intercalados. ¿Verdad? Entonces, eso es lo fácil, ¿verdad?, de aprendérselo. Que estos realizan una acción estimulante y los otros realizan una acción inhibitoria. ¿Cuál va a ser la diferencia entre los estimulantes y los inhibidores? El tipo de proteína G al que están unidos. Los receptores estimulantes están unidos a una proteína GQ, como la ven aquí. GQ. Esta va a ser propia de los estimulantes. Y los inhibidores, por su parte, están unidos a una proteína GI. Entonces, aquí realmente yo siento que se hace bien fácil como que saber cuáles son estimulantes y cuáles son inhibidores. Y ya una vez ya ustedes saben cuáles son estimulantes y cuáles inhibidores, ya pueden saber cuáles están asociados a qué tipo de proteína G. ¿Verdad? Pero sepan de que la proteína GQ es propia de los estimulantes y la GI es propia de los inhibidores. Y ya vamos a hablar de dónde se localizan cada uno. Pero vamos a quitarnos el M4 y M5 de encima porque ellos están presentes en el sistema nervioso central. Simplemente. Los demás están en muchos otros lugares. Pero hasta ahorita yo quiero que tengan en mente eso. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya vamos a ver a qué me estoy refiriendo con acción estimulante e inhibitoria. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Va, chivísimo. Entonces, como ya les dije que los receptores muscarínicos se clasifican de dos formas dependiendo de su acción, ¿verdad? O sea, hay 5 receptores muscarínicos, pero se clasifican dependiendo si son estimulantes o si son inhibidores. Y aquí les he traído un esquema para explicarles más o menos qué hace cada uno. Vea, qué hacen los estimulantes y qué hacen los inhibidores. Bueno, vamos a ver primero el lado de los estimulantes. Quiero que vean aquí. Entonces, el receptor muscarínico, por lo general, cuando ustedes lo vean en los libros, lo van a ver de esta forma, ¿verdad? Como si fuera aquí una canastita y una especie de cable, ¿verdad?, que se encuentra acoplado a la proteína G. Y acordémonos de cómo son estimulantes, están unidos a una GQ. ¿Verdad? Siempre que ustedes les pregunten a qué proteína G están unidos los receptores muscarínicos estimulantes, es una GQ, una proteína G de tipo Q. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a ver de que se va a unir la acetilcolina. Y como estos receptores son colinérgicos, entonces esto quiere decir que responden ante la acetilcolina. Entonces se une la acetilcolina, como lo decíamos en el caso del músculo esquelético, se une y como que se activa, ¿verdad? Este receptor se activa y transfiere la señal hacia la proteína GQ. Esta proteína GQ va a empezar a estimular positivamente a una molécula llamada fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C, lo que ustedes tienen que saber es que es como una especie de cortadora o como una especie de tijera. ¿Y qué me va a cortar? Me va a cortar una molécula llamada PIP2 o el nombre largo, fosfatidil inositol bifosfato. Entonces, me va a cortar esta molécula llamada PIP2 para transformármela en dos moléculas distintas. Una se va a llamar IP3 y la otra DAG o diacilglicerol, un nombre mucho más sencillo que los otros. Y el IP3 es el importante aquí, y yo quiero que ustedes se fijen en el IP3. ¿Por qué? Bueno, el nombre del IP3 es inositol trifosfato. Aquí se los he anotado todos los nombres para que no se me pierdan. Entonces, el inositol trifosfato es el importante aquí. ¿Pero por qué? Porque este va a estimular al retículo sarcoplásmico. ¿Vea? Yo creo que le suena al retículo sarcoplásmico. ¿vea? Ya lo vimos anteriormente y ya dijimos de que el retículo sarcoplásmico va a ser nuestro contenedor de calcio intracelular. Entonces el IP3 lo va a estimular y va a provocar la salida de calcio. Y por lo tanto va a provocar la contracción del músculo liso. Y de ahí pues ya de último nuestro diacilglicerol
por su parte se va a ir por otro lado y me va a producir PKC, ¿ya? Proteína quinasa C, que yo lo puedo usar para otros tipos de acciones, ¿ya? O fines. Pero esta sería la contracción del músculo liso. Si ven, es mucho más sencilla. Realmente, para recapitular, viene la acetilcolina, se une al receptor muscarínico estimulante, que puede ser M1, M3 o M5, y este transfiere su acción hacia la proteína GQ, porque acordémonos que como es estimulante, él tiene una proteína GQ, que a su vez también es estimulada por GTP, pero eso ya lo vamos a ver en los inhibidores. Entonces, esta va a estimular a una molécula llamada fosfolipasa C, que es como una especie de tijerita que me va a romper el PIP2 o fosfatidil inositol bifosfato. No es necesario que se aprendan el nombre porque casi todos lo mencionan como PIP2. De ahí en los libros también se menciona como PIP2 y en los exámenes también, si se los pusieran, lo pueden mencionar como PIP2. Entonces, este PIP2, lo importante es de que me va a generar un IP3, o sea, un inositol trifosfato. Este inositol me va a empezar a estimular el retículo sarcoplásmico para que se libere calcio. Vea, nosotros veíamos de que, ya haciendo la comparación, vea, con el músculo esquelético, que tenía que haber una entrada de sodio y no sé qué. En este caso es todo más indirecto. Vea, o sea, vemos de que todo se produce por dentro de la célula prácticamente. Y el calcio y el retículo sarcoplásmico no tiene como que una puertita, ¿verdad? Como ya veíamos en el músculo esquelético, sino que este tiene que ser estimulado por esta molécula, por la IP3. Y así se da la contracción del músculo liso, independientemente de dónde se encuentre. Esta acción es igual para todos los músculos lisos. ¿Estamos claros con los estimulantes? ¿Con los receptores estimulantes? Yo tengo una pregunta. Sí, decime. En este caso, para la contracción del músculo liso, siempre va a ser por medio del contacto de la miosina y de la actina. No, en este caso solo por medio de la presencia de calcio. Así se dice en la literatura, o sea que simplemente con la presencia de calcio va a existir la contracción del músculo liso. Acordémonos de que el músculo liso tiene una composición más distinta a la del músculo esquelético. Entonces, lo importante que ustedes sepan aquí es de que ante la presencia de calcio va a ocurrir la contracción del músculo liso. Y así. ¿Le queda claro ahí? Va, sí. ¿Los demás? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo pendiente? Ah, ¿estamos bien? Sí, todo claro. Va, chivísimo. Quiero ver, ahora les voy a hablar de los receptores inhibidores. Y esto ya es lo último que tienen que saber de los receptores muscarínicos, o sea, de la acción, ¿verdad? Los receptores muscarínicos. Los inhibidores son bien sencillitos. ¿Verdad? Los inhibidores, acordémonos que son el M2 y el M4. Entonces, como son de carácter inhibitorio, van a estar acoplados a una proteína de tipo GI, que para acordarse pueden asociar esta I chiquita como si fuera la palabra inhibidor, ¿verdad? G inhibidor. Entonces, propio de los receptores inhibidores. Y así pueden ir armando sus propias mnemotecnias, ¿verdad? Para acordarse de todo. Porque, bueno, realmente creo que nadie se puede acordar de cada uno de los procesos así, puro de memoria, sino que todos siempre necesitamos una ayuda, ¿verdad? Así que no crean de que yo aprendí de la noche a la mañana todo esto. Realmente, pues, es realmente un conocimiento que uno va construyendo. Así que, ya les dije, esta materia de fisio es bien de leer y comprender sobre todo. Así que, bueno, continuemos. En el caso de los inhibidores, ya decíamos que cuando está la presencia de acetilcolina, ¿ya? Viene la acetilcolina y se va a unir a un receptor inhibidor. Este receptor inhibidor puede estar en diferentes lugares y ya vamos a explicar algunos ejemplos para que a ustedes les quede más claro, pero como lo dice su palabra, va a inhibir la función normal de la célula o del órgano en el que esté presente. ¿Vea? Por ejemplo,
En el caso del corazón, hay receptores muscarínicos de tipo inhibidores que nos van a ejercer una acción distinta según en dónde estén localizados a nivel del corazón, ¿verdad? Porque hay diferentes localizaciones en las que están. Pero eso ya lo vamos a hablar después. Pero básicamente los receptores inhibidores, la acción que ellos realizan es la inhibición del AMP cíclico. Yo les ponía aquí el GTP, ¿verdad? Porque el GTP también es requerido para que se active la proteína GQ. Entonces, si nosotros inhibimos el AMP cíclico, de alguna manera vamos a estar inhibiendo al GTP también. Y entonces ya no va a activarse esta GQ. Y también otra manera que esta tiene para inhibir es crear un canal para que se dé la salida de calcio. Es decir, que él dice, ya estuvo, ya es suficiente calcio, ya quiero ejercer una función inhibitoria, entonces vengo y saco el calcio, ¿verdad? Por medio de un canal. Esta GI va a estimular un canal de calcio que va a provocar la salida, ¿verdad? De calcio. Y así que ya no ocurra la contracción muscular. Así sería. Esta es la función inhibitoria. O inhibe el AMPC, tiene dos formas, ¿verdad? De inhibir. O inhibe el AMPC para que ya no se produzca GTP, o provoca una salida masiva de calcio por medio de un canal, ¿verdad? De calcio. Activa un canal de calcio y hace que se salgan. Como si yo barriera un polvo hacia afuera de mi casa. O sea, así sería más o menos la relación. ¿Se entiende ahí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Igual aquí les dejé todos los nombrecitos para que ustedes cuando estudien este documento no se pierdan, ¿verdad? Y sepan cuál molécula es cuál. Y realmente pues, es 1000 veces más sencillo los receptores muscarínicos que los nicotínicos realmente. O sea, siento yo que tiene como más sencillez. Aquí ya vimos todo de cómo funcionan. Ahora vamos a ver dónde están localizados. Pero quiero saber si alguien tiene alguna duda hasta el momento. O ya se me durmieron. Una duda. Dale, En la parte de los inhibidores, cuando mencionas que se inhiben el AMPC, sería, si no estoy mal, hay una enzima, ¿verdad? Que se supone que convierte el AMPC en AMP5, creo. No sé si a eso es lo que inhibe o inhibe directamente el AMPC. Inhibe la propia producción de AMPC. O sea que es como Ok. que él viene y lo quita. O produce enzimas de que lo degradan. Ajá, pero básicamente lo que tienen que saber es que lo inhibe. Ya el mecanismo por el cual lo inhibe, pues ya creo que ni los libros lo dicen. Pero ajá, básicamente tienen que saber de qué lo inhibe. Inhibe el AMP cíclico. Y Ok, así. gracias. ¿Alguna otra duda? Y Emilia, esa inhibición de AMP cíclico con la salida de calcio lo hace al mismo tiempo, es decir, como la función inhibitoria hace las dos cosas al mismo tiempo. Mira, O hay es una realmente dependiendo de la circunstancia. Porque, por ejemplo, si yo ya generé calcio, ve aquí, ya contraje el músculo liso y yo quiero que esto pare, voy a recurrir a este tipo de receptores inhibidores. Y entonces el calcio que yo había producido aquí lo voy a botar, vea, por medio de ese canal. Entonces, ese sería uno de los caminos que agarro. Cuando ya, digamos que ya es suficiente la estimulación, vea, ya mi cuerpo dice, no, ya no quiero que se estimule este órgano, va a venir y va a desechar el calcio, ¿verdad? Para que ya se deje de estimular el músculo. Pero también se puede dar el caso de que inhiba el AMPC, ¿verdad? O sea, como si lo cortáramos de raíz prácticamente. Aquí es como más una función reguladora, ¿verdad? Cuando sacas el calcio. Pero cuando inhibimos el AMP, es como que cortamos de raíz, o sea, no ocurre nada de esto. Pero cuando provocamos salida de calcio, es más una regulación, ¿verdad? Para que ya no ocurra este movimiento o esta contracción del músculo liso. Entonces digamos que son dos escenarios, ¿verdad? En los que actúa distinto la proteína GI. Entonces, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Lo entendiste? Sí, muchas gracias.
Chido, chido, chido. ¿Alguien más? Cualquier pregunta que tengan. Y de ahí pasamos a la localización y algunos ejemplos de dónde se encuentran los muscarínicos. ¿Todo bien? ¿Muscarínicos qué significan? Son muscarínicos, o sea, de tipo muscarínicos presentes en el músculo liso, pero siempre son dependientes de acetilcolina, ¿verdad? Porque son colinérgicos. Por eso al inicio de cada uno de estas páginas les he dejado este esquema para que ustedes sepan cómo se clasifica, ¿verdad? Cada uno de ellos. Nosotros habíamos visto anteriormente los nicotínicos y ahora estábamos viendo los muscarínicos, que realmente la palabra no tiene en sí un significado, sino que es como un nombre que le dieron, o sea, simplemente lo nombraron así y ya está. Ok. Activísimo. ¿Alguien alguna otra duda? Vamos, nice. Ya la localización es algo más divertido, siento yo. ¿Les parece que pasemos? Sí, dale. Sí, sí. Va, chivísimo. Vaya, entonces estos receptores muscarínicos, decíamos de que son propios del músculo liso. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de dónde se encuentran. Ve, aquí les he dejado esta tablita. Ustedes pueden encontrar tablas mucho más largas. Créanme que los receptores muscarínicos, son realmente bien abundantes y es casi que imposible que yo les mencione todas las localizaciones. Pero aquí les he mencionado un par que son como que las más importantes y que las más les pueden servir para memorizar. Entonces, vamos primero con el M1, receptor M1. ¿Dónde se va a encontrar? A nivel del cerebro o sistema nervioso central o también en glándulas gástricas. Ya les voy a explicar cómo. Pero ¿cuál es la acción que realizan en el sistema nervioso central? Realizan la misma acción que M4 y M5. M4 y M5 pues participan en la memoria. Estas son las más sencillitas, ¿verdad? Porque solo participan en la memoria y ya está. Y se encuentran a nivel del sistema nervioso central. Pero aquí digamos, la localización que es característica del M1 es en el cerebro, para que ustedes se acuerden. Pero también está presente en glándulas gástricas o células parietales, donde ¿qué hace? Provoca la contracción de las glándulas que secretarán HCl, pepsinógeno y muchas otras hormonas, ¿verdad? El HCl, recordemos que es lo mismo que los jugos gástricos y el pepsinógeno cumple otras funciones distintas. Aquí les traje una pequeña imagen, ¿verdad? Del estómago y las glándulas a las que yo me refiero son estas, ¿verdad? Que esta es como si yo les hubiera hecho un zoom, ¿verdad? Pero estas glándulas realmente están pegadas aquí, ¿verdad? En la pared del estómago. Entonces, en estas glándulas nosotros vamos a encontrar receptores de tipo M1, que recordemos que los receptores M1 son de tipo estimuladores. Entonces, cuando la acetilcolina venga y se una aquí a este receptor M1, va a provocar la salida de HCl, pepsinógeno o muchas otras sustancias, ¿verdad? Que se secretan a nivel del estómago. ¿Se entendió ahí la función de M1? A nivel del sistema nervioso central, participar en la memoria y el aprendizaje, y a nivel de las glándulas gástricas, secretar HCl, pepsinógeno y muchas otras sustancias. ¿Estamos bien? Sí, todo bien. Va, chivísimo. Ya les voy a explicar por qué aquí he puesto un M3 también. No se preocupen, les voy a explicar todo lo que está aquí. Y bueno, ahora vamos al M2. El M2 es de carácter inhibitorio, acordémonos. Entonces, ya sabiendo que es de carácter inhibitorio, puedo yo inferir de que va a realizar una acción para detener un estímulo. Por ejemplo, yo les comentaba el ejemplo a nivel del corazón. A nivel del corazón, bueno, el corazón tiene su propio sistema de conducción eléctrica, donde a nivel de el nódulo sinoauricular, el nódulo aurículo-ventricular y el haz de His
se van a encontrar receptores M2. Esto ya lo van a ver en el tema de cardio, pero a modo de mención, pues se los dejo aquí. Realmente la acción que ejerce el M2 es una reducción del potencial de acción. ¿Qué quiere decir? Menos excitabilidad. Ya veíamos anteriormente que el potencial de acción me servía para excitar un músculo, y entonces si yo reduzco este potencial de acción, se me va a provocar un déficit, ¿verdad?, de estimulación. Entonces va a provocar una salida masiva de potasio. Por lo tanto, va a provocar hiperpolarización. Y tiene distintos efectos según en dónde se ha estimulado. Aquí ya vemos de que tiene 3 lugares donde está presente el M2. Entonces cada uno de estos lugares va a tener un diferente efecto. Puede ser en el ritmo cardíaco, en la capacidad de conducción de electricidad, o sea, diferentes efectos, pero esto pues ya lo van a comprender más en el tema de cardio. También el M2 está presente en las neuronas presinápticas, y esto sí se los quiero dibujar. Ya. Acordémonos, bueno, aquí les voy a presentar un axón, ¿verdad?, de una neurona. En este axón de esta neurona, yo les voy a poner de morado la acetilcolina. La acetilcolina, ¿verdad?, se libera a nivel de estas neuronas, se libera, pero ¿cómo regulo yo esto? O sea, yo no quiero que siempre esté expulsando acetilcolina. Entonces, para eso hay un receptor M2 aquí al lado. M2. Uy, M2, ahí está. Todo chueco, pero ahí está. A este nivel hay un receptor M2 que lo que va a pasar es de que va a captar acetilcolina y me va a producir una hormona llamada acetilcolinesterasa. Aquí se lo voy a escribir. Acetilcolinesterasa. Que la función de esta hormona, acetilcolinesterasa, va a ser degradar la acetilcolina, a modo de que ya pare el estímulo de la acetilcolina, o sea, que ya se deje de producir tanta, que ya tengo suficiente, ya elimino todas estas, ¿verdad? La acetilcolinesterasa eso hace, elimina la acetilcolina que ha quedado ahí flotando, ¿verdad? Porque si se quedara ahí, pues ya, o sea, tendríamos una súper excitación, ¿verdad?, cada rato. Entonces lo que pasa es de que la acetilcolinesterasa va a ser nuestra especie de bolsa de basura que nos va a empezar a degradar toda esa acetilcolina que quedó fuera, que quedó flotando. Entonces, ahí está la función del M2 a nivel de las neuronas presinápticas. ¿Estamos bien ahí? Esa es una función más que nada reguladora. Una vez el M2 empieza a captar bastante acetilcolina, va a decir, no, esto ya no puede seguir así, y entonces va a producir la acetilcolinesterasa, que es una enzima que me va a degradar la acetilcolina. Y lo dice en su propio nombre. ¿Estamos bien ahí? Y aquí también se me había olvidado. Bueno, el corazón, ¿verdad?, para que ustedes ya lo vayan conociendo. Este es el que yo les mencionaba, que es el nódulo sinoauricular, el nódulo aurículo-ventricular y el haz de His. Y en todos estos lugares está presente un receptor M2 que me va a realizar diferentes acciones, ¿verdad?, dependiendo de dónde se encuentre. ¿Entendido? Sí, todo bien. Bastidísimo. Ahora ya la última, el receptor M3. El receptor M3 es de tipo estimulador. Ya lo vemos aquí, es de tipo estimulador. ¿Y dónde lo encontramos? Este es súper chivo. Este lo encontramos en las glándulas exócrinas. O sea, todo lo que genera, por ejemplo, sudor, o las glándulas salivales, glándulas sudoríparas, glándulas lagrimales, e incluso en el páncreas. El páncreas también tiene una función exócrina. Creo que eso ya lo vieron también cuando estuvieron viendo insulina. Pero, ¿qué es lo que hace el M3? Aumenta la producción de secreciones. Aumenta la producción de secreciones, ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo les puedo poner yo un ejemplo? Cuando, por ejemplo, hay una estimulación excesiva de las glándulas sudoríparas, vamos a empezar a sudar un montón y un montón y un montón, y todo gracias a una estimulación, una sobreestimulación de un receptor M3, muscarínico 3. También las glándulas salivales, ¿verdad?, cuando nosotros vamos a comer y entonces vemos la comida y se ve bien buena, empezamos a salivar un montón.
Y eso es gracias a la estimulación del M3. E igualmente las lagrimales, pues lo mismo, ¿verdad? O sea, simplemente la función del M3 es producir más y más y más secreciones. ¿Estamos bien ahí? ¿Entendido? Y aquí pueden ver que cada receptor tiene su función, su órgano donde actúa. Para mí es súper chivo, o sea, conocer de esto. Y le sirve un montón, o sea, en la materia realmente que saber de todo esto es como una base, realmente. ¿Estamos claros hasta el momento? ¿Alguna pregunta? Ya vamos con lo último. Ya lo último, se los prometo. Sí, todo claro. Buah, chivísimo. Entonces, bueno, aquí les traigo ya un resumen totalmente resumen aquí. Van a salir ustedes aprendidos. Si no entendieron nada de lo que dije anteriormente, pues ya aquí ya lo van a entender mucho mejor. Esto lo extraje de un libro de fármaco, ¿ya? Para que ustedes vean la importancia de este tema. Hay toda una familia llamada fármacos colinérgicos. Fármacos colinérgicos que actúan a nivel de estos receptores que yo les he mencionado. Solo para que ustedes vean lo importante de este tema que hasta se ve en fármaco. Vaya. Entonces, este es como un resumen total de lo que vimos anteriormente. Vaya. Aquí hasta podemos ver de qué está compuesta la acetilcolina. Y es que está compuesta de colina y de acetil-CoA. Vea, como yo les mencionaba, está compuesta de acetil-CoA, pero no la confundan con acetil-CoA porque son moléculas distintas. Por medio de una enzima llamada colin-acetilcolin transferasa. Y está. Se forma la acetilcolina. Esta acetilcolina la guardamos en gránulos. Aquí lo vemos, como de color cafecito. Espérenme, quiero ver. Ahí está. Estos como de color cafecito son mis gránulos de acetilcolina. Entonces, por medio de la entrada de calcio, van a venir los microtúbulos y se van a empezar a excitar. Y van a empezar a jalar la acetilcolina. Pero me estaba guardando esto para el final. Y es que los gránulos no pueden salir por sí solos, sino que ellos necesitan una puerta. Y a esta puerta le llamamos complejo snare. Esto ya para mis compañeros que vamos a tener fármaco, para que sepan una correlación clínica. El snare es como si yo dijera una puerta para que salga la acetilcolina. Pero ¿qué es lo importante del snare? Bueno, el snare, para que ustedes sepan, es como un complejo de proteínas. No tiene gran onda, más que lo que les voy a explicar ahorita. Y quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes conoce el Botox o para qué sirve? ¿Alguno de ustedes ha escuchado el Botox? Que algunos famosos se lo ponen y no sé qué. Para que la ¿Ya piel se escuchan? ponga más Agrandar firme. los labios. Ajá. Bueno, el Botox usualmente se utiliza para como quitar cicatrices, ¿verdad? Y para que la persona se vea más joven. Pero ¿cómo lo hace? El Botox actúa sobre este complejo SNARE. Botox. Aquí se los dejo el nombre. El Botox actúa sobre este complejo, ya les voy a decir cómo. Actúa destruyendo el complejo SNARE. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no va a salir la acetilcolina. Entonces ya no va a haber contracción muscular. Por lo tanto, ya no hay arrugas. Y así es como funciona el Botox. Así es como funciona y se hizo con base a la toxina de un microorganismo llamado C. botulinum, Clostridium botulinum. Entonces, bueno, hace muchos años unos científicos observaron que esta toxina, que la toxina que produce este microorganismo, inhibía el complejo SNARE y por lo tanto imposibilitaba la contracción muscular. Entonces, esto se utilizó a nivel farmacológico para generar un compuesto que te quitara las arrugas, ¿vea? Entre comillas, porque lo que hace es que ya no te permite contraer, ¿vea? Ese músculo. Entonces, bueno, si ustedes alguna vez conocen a alguna persona que ha usado Botox, pero así heavy, para eliminarse las arrugas, van a ver que tiene como una cara como casi que inexpresiva, o sea, que casi que ni pueden hacer expresiones, precisamente porque se ha inhibido el complejo SNARE y entonces ya no puede salir la acetilcolina. Y la acetilcolina ya no se puede unir con los receptores nicotínicos. Entonces, por lo tanto, ya no hay arrugas. Es básicamente eso, para que ustedes lo sepan.
Esa es una pequeña correlación con fármaco, para que ya lo sepan. Y así. Pero bueno, ya esto era un punto y aparte. Lo que pasa después es de que por medio del complejo SNARE sale la acetilcolina y dependiendo del lugar en el que esté, se une a receptores muscarínicos o a nicotínicos. ¿Verdad? Y así. Y la acetilcolina es inhibida por medio de, o degradada por medio de la acetilcolina esterasa, ya como les mencionaba anteriormente, la función de regulador.